Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Pues acaban de escuchar esta rola de Carla Bruni, más conocida como Carla Bruni Sarkozy, por esto de que fue, más bien es la tercera esposa del expresidente francés Nicolas Sarkozy. La música les va a trasladar a un país como ya lo están viendo, es Francia. Francia, y para todos los que nos están escuchando con esta canción, la canción fue algo así como los más guapos del barrio, traducido al español, que son todos los que nos están escuchando en este momento. Pues vamos a hablar un poco en nuestro programa de hoy de Francia. Algunos datos, pues como los que ya nos siguen, vamos a hablar algo de datos de salud y algunos otros datos relacionados al arte, a la música y a las ciencias de Francia. Pues el día de hoy también nos está acompañando nuevamente nuestra amiga, la radiooncóloga Beatriz García. Hola, muy buenas tardes a todo el público. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí y de participar en este proyecto tan bonito, hablando sobre sobre las enfermedades más comunes de cada país, y sobre todo ahora hablar de estas estadísticas que el mundo se ha convertido prácticamente en una base de datos que todo el tiempo maneja estadísticas, tanto de incidencia, mortalidad. Y bueno, dime, ¿de qué se mueren los franceses? Exactamente. Oigan, pues sacamos, como dice Betty muy bien, de esta base que se encuentra en online, por si alguien la quiere consultar, del Eurostat. Los franceses pues ocupan parte de sus gastos públicos a nivel nacional en tratar diversos padecimientos, pero entre los más importantes, los que subrayan, son cáncer y, en segundo lugar, las enfermedades circulatorias. Entonces, cáncer representa un problema importante para los franceses. Claro, y curiosamente, basados en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud a través de su página, que es Globocan, en su última actualización del 2012, se dice que el cáncer más común en Francia, en su incidencia, es el cáncer de próstata, seguido del cáncer de mama, mientras que en el mundo en general es a la inversa. O sea, el cáncer más común en el mundo es cáncer de mama y el segundo más común es próstata. El tercer más común en Francia es el cáncer de colon y recto, y esto puede estar muy muy asociado al estilo de vida de los franceses, sobre todo porque el cáncer de próstata está directamente relacionado con el consumo alto en grasas, alto en carnes. Por raza, la gente de color negro es el más frecuente, el tabaquismo igual, y si nos enfocamos en específico a la mortalidad por cáncer, el cáncer de pulmón es la causa número 1 de muerte en Francia, como lo es en el resto del mundo. La segunda causa es cáncer de mama y la tercera causa cáncer de próstata. Y pues justamente la Organización Mundial de la Salud ha establecido muchísimas medidas o trata de establecer cuáles pueden ser las medidas para disminuir este índice tabáquico. Entonces, justamente lo que trata es que incremente los impuestos, lo cual ellos están completamente seguros de que es una medida costo eficaz, que disminuiría el costo o el consumo del tabaco. Y también establece algunas medidas asociadas a que los campesinos no vean como principal forma de producción pues el tabaco, ¿no? Entonces, claro, realmente es una epidemia global y está asociado pues no solamente a fumar, sino también a chupar, masticar o esnifar tabaco. Sí, de hecho, fíjate, abril 26, hace poco, entonces casi ya un mes, es tan importante el problema de tabaco que tienen los franceses que, pues como dices, han ido directo a la legislación, ¿no? Y el 26 de abril los diputados franceses aprobaron la obligación de que todos los paquetes de tabaco, lo que le llaman ellos el empaquetado neutro, la medida que requiere es de que no lleve, por ejemplo, ninguna marca o más del 60% de lo que se empaqueta o de los comerciales que se dan en las cajetillas vayan relacionados a los problemas que causa el tabaco, más que a fomentar. Y también esto de neutro porque no llevan marca, es decir, ya bajo tus riesgos,
más del 60% de lo que expone una cajetilla para los franceses te está diciendo de lo que tú adquieres al estar ya comprando ese producto, ¿no? Y que ya depende de ti si lo sigues consumiendo. Y me parece esto en relación a que pues también la ministra de Sanidad de Francia, Marisol, por cierto, saludos a la doctora Marisol Fonseca, que antes nos acompañaba por aquí, me dijo que nos iba a escuchar. Marisol Touran, perdón, paréntesis, si no lo pronuncié bien el francés, pues dicen que Australia fue el primer país que adoptó esta medida y pues a los australianos les ha ido bastante bien. Señala que, como comentabas, ha retrasado en parte también esta medida el inicio a la entrada de consumir cajetillas de cigarro, ¿no? Es decir, los jóvenes compran algo más llamativo, no comprarían algo que les está ofreciendo daño, ¿no? Bueno, recordemos que cuáles eran las políticas de consumo de tabaco de los años 60 y 70, donde decía regala, o sea, ponían ciertas nombres que pues obviamente no podemos decir al aire, pero decía Santa Claus regala claro, tal marca, ¿no? O todos los dentistas prefieren tal marca, o yo como su doctor le recomiendo fume tal, ¿no? O sea, la realidad es que era un regalo que se podía hacer en los 70s, a principios de los 80, regalar cajas o paquetes de cajetillas de cigarros, ¿no? Y sobre todo, ¿cuáles son las causas principales en las cuales la gente empieza a fumar? Prácticamente es integración social, porque aquella imagen famosa de Marilyn Monroe con el cigarrillo en la mano, donde está exhalando el humo y justamente tiene esa posición sexy. Entonces, cuando se han estudiado estas causas de por qué la gente empieza a fumar, casi siempre, y el primer punto es integración social, el segundo punto pues es sensación de confianza en sí mismo, y el otro que ya se ha tratado de establecer es la relación de la falta de progresión de la etapa oral del desarrollo infantil. Entonces la gente se siente mucho más segura al momento en que está generando la succión, que lo lleva a tener esta etapa oral. Y pues por eso mucha gente que deja de fumar sube de peso, porque pasan de la sensación de sentir agradable en la succión al cigarrillo hacia la comida. Sí, ya es todo unos hábitos y costumbres que, como dices, ahora las medidas que ha adoptado pues los australianos me sorprende. Por un lugar disminuyen casi, o sus estadísticas de fumadores disminuyen el 3% por año, ¿no? Es importante. Estas medidas, de acuerdo a lo que tú comentas, pues sí se hacen menos llamativas, ¿no? Tanto así que los franceses ahora, al ver que el tabaco genera 73,000 muertes al año de franceses, pues hacen que se han establecido estas leyes, o sea, son leyes de Congreso, donde se tienen que adoptar sí o sí, ¿no? En donde el uso de logotipos está prohibido, colores, imágenes de la marca y todas las marcas que tú quieras poner, todas las marcas tienen que tener una fuente estándar. Y el resto, más del 60% de lo que se tiene de colores en la cajetilla, pues son situaciones, de hecho te van diciendo ahí a lo que tú te enfrentas, ¿no? Entonces es una medida importante. Pues en datos en general, el 31 de mayo, la mayoría, pues tú también lo reconoces, es el día mundial, o lo que la OMS celebra, la campaña del Día Mundial sin Tabaco. Y pues esta campaña tiene como fin importante el subrayar el papel del empaquetado, de lo que tú estás comentando, ¿no? Como parte de un enfoque integral y multisectorial del control del tabaco. Entonces, esto pues con la finalidad de alentar a sobre todo que tal vez te quedas con estas ideas, como dices, de los años 60, lo de los vaqueros, ¿no? Así súper fuertes, súper galanes y fumando. Claro. Y como todas estas actividades sociales. Bueno, y ahora ya no solo el asunto, no solo es el tabaco y lo que tiene agregado el tabaco, sino se ha establecido en la industria de producción de los cigarrillos el impacto que tiene la combustión del papel, claro, y el impacto que tiene las sustancias que adicionan hacia el filtro. Entonces,
por eso es que veíamos que muchos de nuestros abuelitos pues fumaban aquellos que nada más casi enrollaban en un papel de arroz y no usaban ningún filtro y tampoco tenían menos tendencia a tener cáncer. Pero ahora es las sustancias agregadas al papel, las sustancias al mismo tabaco y las sustancias al filtro. Y estas sustancias principalmente tienen como objetivo, 1, a ser más adictivo, 2, a que nunca se apague el cigarrillo y que obviamente pueda dar más sensación de placer. Claro, entonces la campaña, así en el objetivo principal que podríamos resumir es algo así como prepárate para el empaquetado neutro. Eso es lo que se viene al menos en la Unión Europea. Y fíjate, Paola, que durante mucho tiempo las sociedades médicas han tratado de establecer si existe alguna prueba de detección oportuna para cáncer pulmonar, que eso es algo que tú y yo ya habíamos platicado en la emisión previa, en donde se decía que bueno, que más que a lo mejor establecer la detección oportuna de cáncer pulmonar, se tiene que establecer medidas más eficaces para que la gente no inicie a fumar, y también la otra cosa es que la gente puede tener acceso a programas, en caso de que ya sean fumadores crónicos, a poder dejar el hábito tabáquico. Y bueno, nada más para culminar estos datos, a la vez de como México, los lugares que tienen prohibido los franceses fumar es en los lugares cerrados, bares, restaurantes, discotecas, y pues que fumes así la multa, no sé cuánto esté aquí o si te multan, realmente lo desconozco, pero allá pagan 68 euros, ¿no? Entonces es una cosa ahí que sí tendrías que tomar en cuenta. Y lo mismo que aquí, a partir de qué edad es legal comprar tabaco, pues la venta está prohibida para los menores de 18 años, cosa que sabemos no están... No podemos estar vigilándola, y por lo tanto hacemos un llamado a los mismos jóvenes, a los mismos padres de familia, a los mismos maestros y a todas estas campañas que está señalando, pues que tú eres libre de decidir, pero ya sabes las consecuencias, ¿no? Entonces, pues en un momento lo vamos a dejar con la siguiente canción y regresamos en un minuto. Muy bien, pues vamos a hablar de otras cosas más relacionadas a la historia, y pues numerosos personajes franceses han destacado en los campos de política, ciencia y arte, y vamos a hablar brevemente sobre estos personajes históricos franceses. El primero que voy a mencionar es pues Juana de Arco. Juana de Arco fue una mujer militar que luchó contra los ingleses para recuperar aquellos territorios perdidos, ocupados justamente por la ampliación o la necesidad de ampliar parte de la invasión inglesa a Francia. Y ella, sabemos bien que a los 13 años dice que escuchó la voz de Dios en donde le decía que ella podía participar en este tipo de batallas, y justamente fue juzgada como bruja, como hereje, por parte de la Iglesia Católica. Otro de los personajes históricos fue, pues, no podríamos olvidar a Napoleón Bonaparte. Él fue un general republicano que tomó el control de casi toda Europa occidental y central. Y justamente una de las frases que me gustó muchísimo y que quiero mencionar es que Napoleón, muy sabio, decía que las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo. Eso, muy bien. Entonces, y también otra de sus frases que me hizo recordar, no sé por qué, nuestro momento actual político mexicano, es que dice que cuando quería que un asunto no se resolviera, pues lo encomendaba a un comité. Eso, por ahí que nos escuche la Cámara de Diputados, en donde establecen algunas veces estas fracciones parlamentarias en donde van a tratar de desenmarañar un asunto, ¿verdad? Y justamente, pues, Napoleón empezó su declive con la derrota que tuvo en la Batalla de las Naciones en octubre de 1813, y fue desterrado a la isla de Santa Elena, donde falleció justamente en mayo de 1821. Así es. Entonces, perdón. Sí, nada más, René Descartes, pues también alguien considerado la manera de, su padre le decía el pequeño filósofo, pues la frase esta importante de pienso luego existo. Y sus métodos filosóficos y científicos en el escrito de reglas para la dirección de la mente, algo también bastante importante que creo que Napoleón sabía de lo que hablaba, ¿no? Un poco. Pues no sé, Braille también podríamos citar, ¿no?
Claro, él que fue el inventor del código alfabético para las personas invidentes. Y pues podría yo comentarte también de alguien un poco más de la era de 1900, que fue Charles de Gaulle, que fue un militar, un político que ayudó justamente a la liberación de Francia de los nazis. Recordaremos que en esto como que Francia tuvo una doble moral. Inicialmente fue aliada de los nazis, fue partícipe en la inclusión de muchos judíos franceses en los campos de concentración, y Charles de Gaulle en ese entonces había estado en Londres y formó parte justamente de la resistencia que llevó a la liberación de Francia de la ocupación alemana. Otro de los personajes famosos que podría decirte que le debemos el control de las infecciones a través del método de la pasteurización es Louis Pasteur. Y él justamente, pues, a lo mejor todos podemos identificar este método con la leche, ¿no? Donde antes el índice de tuberculosis era muy alto, justamente hasta que llegó este método que previene las infecciones. También, fíjate, de Pasteur, sí, la pasteurización tuvo varias incidencias en el campo de las vacunas, ¿no? También. Sí. Y pues se dice también que dedicó algunos años de estudio en esto de que rescata incluso la industria de la seda. Habría que averiguar un poquito más, pero importantes personajes que pues fueron considerados dentro no solamente de la historia francesa, sus hallazgos muy importantes, sino a lo largo de la historia, y que pues muchos de sus conocimientos siguen todavía vigentes, ¿no? Por ejemplo, también estos esposos Curie. ¿Y tú sabes de qué se murió Pierre? Sí, de leucemia. No, eso fue Marie. Pierre lo atropelló una carreta. Carambas. Okay. Entonces, después de tener el descubrimiento del polonio y del radio en 1898, resulta que Pierre desafortunadamente estaba cruzando una calle y lo atropelló una carreta. En cambio, pues Marie Curie, pues ella siguió todo el ámbito de investigación, sí. Fue acreedora de premios Nobel y ¿sabes justamente ¿no? 1903 y de hecho pues recibió 2, ¿no? ¿Qué mujer? Recibió uno de física y otro de química. Wow. Entonces, imagínense, ya este matrimonio sí que dio frutos, claro. y bastante importantes. Oye, también había leído algo ahorita que recuerdo que mencionaste a Braille, pues él desarrolló toda esta técnica o este alfabeto, el alfabeto Braille muy conocido actualmente, pues porque perdió la vista, ¿no? Ante la necesidad no se venció y al contrario desarrolló toda una estrategia para su autosuficiencia, pero además igual resonó lo que conocemos todos y sigue utilizándose. Pues un dato curioso es de que perdió el ojo derecho cuando tenía 3 años y después unas semanas más tarde tuvo algo así como una oftalmia simpática. Y se dañó el otro ojo, el izquierdo. Entonces él quedó ciego de ambos ojos. Y imagínate todo lo que tuvo que padecer. Y bueno, o sea, al contrario de echarse para atrás, pues desarrolló todo este sistema, ¿no? Muy, muy importante. Actualmente cada letra está representada por una combinación única de estos puntos de relieve que pues yo creo que varios de nosotros lo hemos visto en ciudades importantes como la Ciudad de México. Pues no, y no solamente eso, el sistema de moneda, muchos tienen en los billetes, pueden justamente es impresionante ahora las personas como además las personas prácticamente pueden llegar a tener una inclusión casi total a la sociedad. Exacto. Y desarrollan otros sentidos como el sentido de la audición, el olfato y bueno, realmente le agradecemos toda su aportación. Y otro que también podríamos decir es de Clement Ader. Él dejó la patente para un aparato llamado avión. Claro. Así pues que pues sigue la familia y son de los más ricos del mundo. Y podemos también mencionar a los hermanos Luis y Auguste Lumière. Exacto, ahí creo que no sé si quedan cines, Yo cuando llegué a México estaba uno ahí por Calzada de Tlalpan antes de llegar al Gea González. Me tocó ver una película Némesis, súper rara, pero bastante buena, recomendable. Y pues son los inventores, ¿no?
Pues de muchas cosas, de y fotos, entre ellas, cámara, cine, la el realidad es que cinematógrafo. les debemos un montón. Exactamente. Muchos ratos de diversión. Exacto. Pues bueno, vamos a dejarlos nuevamente en este pequeño bloque. Regresamos y esperemos nos sigan escuchando. Círculo Radio, tu voz sin censura. Estás escuchando Círculo Radio. Pues lo que acaban de escuchar, yo creo que a bastantes les encanta esta canción. Realmente no es alguna melodía francesa, pero como bien saben, la sacerdotisa del soul, Nina Simone, pues tuvo sus últimos días de vida, los vivió en Francia. Y era una nación, de hecho... Igual que Porfirio Díaz. Y era una personalidad muy complicada, ¿no? Una personalidad de esas fuertes, una mujer fuerte. Pero al final, de hecho, si tienen oportunidad de ver en Netflix, ya estoy haciendo aquí el comercial, pero si tienen oportunidad de ver un documental sobre su vida, bastante bueno, y pues esta es una canción que ya nos va introduciendo al fin de semana y de que todos nos vamos sintiendo bien, ¿no? Bueno, vamos a continuar hablando un poco más de esta nación, Francia, de lo que nos ocupa el día de hoy. Y pues, ¿qué más tenemos de los franceses? Bueno, te puedo decir que uno de los personajes franceses más exitosos fue Julio Verne, que fue de 1828 a 1905. Él se considera como uno de los padres del género literario de ciencia ficción y de las novelas de aventuras. La realidad es que él es de mis escritores de verdad favoritos. Se considera tan vanguardista y surrealista, y generó aportes a la ciencia. ¿Tú crees? Él justamente se considera que fue el visionario del submarino por aquello del viaje al centro de la Tierra, también del ascensor, de las naves espaciales por la novela De la Tierra a la Luna, del helicóptero y también de las armas de destrucción masiva. Y resulta que a los 58 años de edad su sobrino le disparó y después de ese evento él empezó a tener como una etapa de más oscura en sus novelas, y justamente una de las últimas novelas que él tuvo en 1863 se llama París siglo XX, en donde en 1863 describió a un joven que vive en un mundo de rascacielos de cristal, con trenes de alta velocidad y una red mundial de comunicaciones, pero que no es feliz. Entonces resulta que su editor, cuando leyó esta novela, dijo, ¿sabes qué? Esto como que se me hace demasiado oscuro, y la cerró la puso en una caja cerrada, y fue hasta muchos años después que se encontró de nuevo esta novela y que ha sido publicada. Entonces realmente es como impresionante lo visionario que fue Julio Verne. Él es el escritor de La Vuelta al Mundo en 80 días, en donde sus principales personajes es Phileas Fogg y Passepartout. Te recordarás que Cantinflas fue Passepartout en justamente... Passepartout es Passepartout es prácticamente el personaje que realiza Cantinflas, que es como el ayudante de este empresario que apuesta a hacer la vuelta al mundo en 80 días. La verdad es que es una novela deliciosa que yo invito completamente a leer, y él murió a los 77 años de edad en 1905. Perfecto. Oye, pues también tienen algunos escritores. Yo la verdad no vengo tan preparada, solo traigo frases como Jean de La Fontaine, pues que decía que la amistad como la sombra vespertina se ensancha en el ocaso de la vida, ¿no? O sea, ahí lo interpretan ustedes. Otra frase, ningún camino de flores conduce a la gloria. Bueno. Importante también, no sé qué más dijo La Fontaine, pero Montesquieu, frases de éxito. Feliz el pueblo cuya historia se lee con aburrimiento. Pues no sé, ahí cómo lo interpretamos, porque un poco compleja esa frase, pero ahora que
estamos próximos en uno de los países allá de Sudamérica, las elecciones, que espero nos traiga todo bien. Nos envía saludos de aquí y de allá, desde San Diego, una peruana. Saludos a Nelly Centurión, que nos está escuchando. Y pues esperemos, aprovechando que por ahí liberen las mentes y escojan al candidato que, como decía mi padre, al menos peor, ¿no? Pero bueno, también al te fin. puedo decir, ¿te acordarás de Víctor Hugo y la supernovela de Los Miserables? Ajá. Que hace escasamente un par de años pues volvió a estar en el cine. Y pues realmente ha sido como motivo de obras de teatro, es más, hasta de un nacionalismo francés impresionante, ¿no? También tenemos otro de los personajes famosos, a François-Marie Voltaire, también un novelista. Emilio Zola también. Emilio Zola, el padre del naturalismo, por si alguien ha leído estas... parte de su obra, pues bastante importante lo que él señala, sobre todo para los que se dedican un poco a la ciencia, ¿no? Sería importante leer varios de sus libros. Bueno, y ahora vamos con esta parte que a mí de verdad me encanta. Yo te quiero decir que soy fan completamente de la pintura. Yo amo los museos, es más, pero estos museos de arte moderno, quiero decirte que de repente como que no... Que París tiene muchos, ¿no? De hecho. Pero los museos de arte moderno, te voy a decir que desafortunadamente creo que soy una inculta total, porque luego no entiendo cuál puede ser una lata de refresco fotografiada en medio de lentes, la nada, unos lentes o de repente unas lámparas que uno no podría comprender. Arte pues el arte, es para ti, ¿cuál sería la definición de arte? Para ti. No lo sé, realmente creo que... Porque algo, no sé, para mí sería, o más bien es, o sea, en términos personales, algo que te mueve, ¿no? Algo que te mueve, la exaltación. Exactamente. Sí, claro. Entonces, pues no consideremos que hay miles de mentes, miles de corazones. Sí, y si hay alguien que, no sé, como lo que veía hace un rato, que alguien estaba fotografiando unos lentes tirados, o sea, alguien había puesto unos lentes tirados en un museo y eso era considerado una obra de arte, ¿no? Realmente cada quien, pero es eso que te mueve. Y pues para eso el arte francés, el impresionismo o el postimpresionismo. Eso es. Y bueno, te puedo decir, por ejemplo, general, que Francia tiene muchos museos, obviamente el Museo del Louvre, el Museo d'Orsay, el Museo de l'Orangerie, prácticamente ahora el Museo de Arte Moderno, que es como un museo de verdad, como que es muy diferente a lo que comúnmente uno acostumbra a ver en París. Y bueno, te podría decir, por ejemplo, de Eugène Delacroix, en donde su obra más importante es La barca de Dante, o que también se conoce como Dante y Virgilio, en esta obra de Dante Alighieri, donde baja prácticamente a los círculos del infierno. Está también otro de los pintores franceses famosos, Paul Cézanne. Paul Cézanne es un postimpresionista, prácticamente que se le considera como el padre de la pintura moderna, y dio pie al advenimiento del cubismo. Entonces muchos ocuparon como las técnicas de Paul Cézanne para poder establecer su propia... Picasso también tuvo una época de cubismo, ¿no? Pero Picasso cuando estaba es español. Entonces español, es parte, pero también fue parte de... Cézanne es previo a este movimiento. Entonces, otro de ellos es Claude Monet, que es un impresionista, que yo la verdad les invito, si ves que es factible, que puedan visitar el Museo de l'Orangerie, en donde están estos lirios hermosos en unas paredes circulares. La verdad vale la pena, y han sido los cuadros que más, cuando se han vendido en estas casas de subasta como de Christie, en donde más han recaudado dinero. Otro de los pintores más conocidos también es Pierre-Auguste Renoir. Y Renoir tiene varios cuadros asociados a sus propios compañeros. Él pintaba algunos otros retratos y tiene unos cuadros sobre todo de fiesta y de gente bailando, o de su enamorada de ese momento. Otro de los más conocidos es Paul
Paul Gauguin. Él vivió mucho tiempo en Martinica y Tahití y realmente fue reconocido después de su muerte. Tú sabías que fue como íntimo amigo de Vincent Van Gogh, y justamente dentro de estas crisis depresivas que de repente tenía Van Gogh, el día que se cortó la oreja, previo a que se cortó su orejita, había discutido con Gauguin y lo había amenazado con una navaja de afeitar, y como Gauguin se sintió súper mal por el tener este tipo de desacuerdo con Van Gogh, se fue, pero esa noche Van Gogh se cortó una oreja y se la regaló a una señora de la vida galante llamada Raquel. Exactamente. Entonces, tú sí sabes. Vincent Van Gogh, pues creerás que él tuvo una vida corta, solamente vivió 37 años, aunque no nos los pareciera, y pintó más de 900 cuadros, de los cuales 27 fueron autorretratos, 148 acuarelas, y tuvo más de 1600 dibujos. Entonces, bueno, ¿quién no puede conocer La Noche Estrellada o Los Girasoles o La Habitación Azul? La verdad es que creo que existimos muchos fans de Vincent Van Gogh. Exactamente. Y tú sabes que Van Gogh el último fue su principal promotor, fue Theo Van Gogh, su hermano menor, y que Theo también murió 6 meses después de la muerte de Vincent. Exactamente. Oigan, pues muy interesante, pues Betty, todo lo que nos está comentando sobre la cultura y demás de los franceses. Estamos muertos de calor aquí, no sé cuánto andamos, como a 32, 34. Estamos hablando ya casi inconscientes, exactamente. Ya me estoy derritiendo. No sabemos por ahí cuánto. 28 grados. Bueno, 28 mira. no es mucho. Bueno, en Mérida, saludos a Gaby que me está escuchando por allá. Pero estamos algo con calorcito aquí en la ciudad de Querétaro. Pues vamos a dejarlos con otra canción. Saludos antes a todos mis familiares que siempre me escriben. Gracias, mamá. Y a mi prima Diana Bazán, que también me pide enviarle saludos. Pues bueno, vamos con la siguiente y regresamos en unos minutos. No seas cuadrado, sigue en Círculo Radio. Sigue nuestras redes, en Facebook Círculo Radio y en Twitter @Círculo_Radio. Muy bien, pues regresamos de esta pausa musical. Le quiero mandar saludos a nuestro buen amigo Rodrigo de Valdía, un extraordinario cirujano, que aquí Paola dice que por favor mande una foto. Es guapo, es lo que dice, por gente, eso quiero la foto. Exacto, además cirujano, ya sabrás, ¿no? Saludos al doctor Rodrigo. ¿Rodrigo qué? De Valdía. De Ovaldía. Muy bien, muchas gracias. Sí, muy buena selección aquí entre la cabina y nosotras. Espero les guste. Bueno, pues datos curiosos, ¿no? Ya bajándonos también de todos estos datos que tiene Betty el día de hoy preparados, datos culturales. Oigan, fíjense que pues los franceses son conocidos, ya saben, por esos besotes que dan, ¿no? Y dicen que dependiendo de bueno, eso dicen, a mí nunca me ha besado un francés. Pero dicen que dependiendo de la región es el número de besos franceses. Seguramente así has recibido un beso dinos, francés, Betty, ¿cómo es un beso francés? No, es el de la lengua, amiga. Entonces, así de que... Saludos a todos. A todos los que han compartido la lengua con Paola. No, tampoco, o sea, no son muchos, pero en fin, en los franceses, dependiendo de la región, dan besos, ¿no? De 1 o 2, más de 2, y en algunos lugares hasta 6. Pues ahí terminas todo. ¿6 cuando saludan? 6 cuando saludan. Cuando saludan. Yo estaba hablando aquí de cosas más. Yo sigo hablando de cosas más terrenas, no así tan altas, tan elevadas, pero bastante bueno, curioso, ¿no? El dato y esto de que se tiró alguien en la Torre Eiffel, ¿Recientemente? No, ya hace mucho tiempo, desconozco en qué año, pero no fue reciente. Alguien que quería probar su paracaídas y pues estaban tirando maniquíes y decidió tirarse él y pues no le cuento el final de la historia, pero ya no está para contarlo. Y por último, que en París no hay stops. Tú que has ido por allá, no sé si es cierto, porque dicen que
que dado que dice que la policía dice que no son necesarios, ya que la prioridad siempre la tiene el que va por la derecha, y pues dicen que no son necesarios stop y que solamente hay uno, a diferencia de lo que hay aquí en la ciudad de Querétaro, que hay cada ¿cómo se llaman estos? Topes. En Perú se llaman rompemuelles. Ajá. En fin, no sé si es cierto esto o no, o qué nos puedes decir por No por lo allá. sé, porque cuando va uno como turista casi siempre uno ocupa el metro, principalmente el metro de la ciudad de París es bastante Eficiente. bueno y eficiente, sí, claro. Y entonces no renté ¿Y qué un más, auto. qué más nos puedes contar de por allá? Bueno, de tú que va sabes llegando, que por cierto, ya nos la acaba de Torre decir, la nos Torre presumió. Eiffel es una antena de radio, es parte de la transmisión de radio, tiene un restaurante que si ustedes quieren subir a la Torre Eiffel, yo les recomiendo que hagan sus reservas por internet. Es igual que la latinoamericana, pero en No. París. Bueno, entonces si quieren, tú sabes que París es la ciudad más visitada de todo el mundo. No Entonces, sé. también existen muchas otras cosas importantes que conocer, como el Museo del Louvre, que ya lo habíamos hablado, la Catedral de Notre Dame, el Arco del Triunfo, la Avenida de los Campos Elíseos, la Basílica del Sagrado Corazón, que de verdad es hermosa, el Teatro de Ópera Garnier, que tiene unas escaleras en donde ahí la gente puede tomarse muchísimas fotos porque La próxima semana Betty va a subir las fotos de su viaje. Estén atentos. La Santa Capilla. Y justamente también tienen un barrio latino. En este barrio latino es en donde ¿Está el sabor? hay comida y más fiesta y esto. Quiero comentarte que hablábamos del Centro Pompidou, que es el Museo de Arte Moderno, que está que es muy diferente a la estructura convencional. Oye, ¿cómo de cuánto estos cuesta? museos. No sé, una visita es... Bueno, más o menos yo creo que existen muchos pases de museos, está el Museum Pass o el Paris Pass, en donde realmente te ahorras bastante. Y en promedio te gastas... Pues depende, existe si quieres solamente de un día, de 3 días, de o un día, 7 digamos. días. Yo no estoy como muy recordando bien, pero creo que son como 30 euros. Ah, pues, entonces 30 euros por ¿no? persona, y lo importante es que tú puedas visitar la mayor cantidad de lugares que Claro, que más imagínate alcances, estar ¿no? ahí a Y lo ya que el vas. último que te voy a decir es el cementerio. Y en este cementerio existe muchísima gente que está enterrada ahí, como Generalmente. Chopin. Sí, es verdad, como Chopin, como Porfirio Díaz, como el buen vocalista- Porfirio se fue a morir allá, el lo vocalista sabemos. de los Doors está ahí. La Target, ¿no? También. El vocalista de los Doors, que es el de los que más tiene como figuras y flores y velas y demás. De los más y seguidos. una de las personas que están ahí es Edith Piaf. Y Edith Piaf es una cantante francesa que fue muy reconocida e intensa. Ella tenía artritis reumatoide, que es una deformidad. Y antes del advenimiento de estos medicamentos que llaman modificadores de la enfermedad, que justamente evitan las deformidades, ella fue adicta a los analgésicos opioides, justo para mejorar el dolor tan intenso que tenía en sus articulaciones. Oye, pues ahora sí que qué viaje nos dimos ya otra vez. Estamos a minutos de acabar. Me dio muchísimo gusto nuevamente que Betty haya estado preparada y hasta con su viaje reciente. La verdad es ojalá que podamos compartir muchas de estas experiencias. De eso se trata el programa. Y pues hemos hablado de una nación que si nos metemos ya en temas un poco más fuertes, pues sabemos que toda esta onda de los migrantes allá en París está un poco fuerte. No es un tema que quisimos tratar, pero llevándolos un poco el fin de semana, la conclusión nuevamente a nuestras labores profesionales, pues fíjense bien lo que consumen, conozcan bien los riesgos, tomen las que ustedes consideren. Ustedes son libres completamente de tomar las decisiones que quieran, pero pues ahí están los riesgos, ¿no? Hablamos de cáncer, de lo que se mueren los franceses, de los hábitos sociales, de que sobre todo nadie te tiene que decir qué es lo que tú tienes que hacer, sobre todo, ¿no? No te dejes llevar, no te dejes influenciar y pues ahora sí que amor y paz y nos vemos en la próxima emisión. No sé si Betty tengas algo más que decir. No, los viajes ilustran
Realmente les invito a que procuren viajar, conocer, vale la pena. Trabajar. Y bueno, lo único que sí podría decir es que no es lo máximo lo mío la comida francesa, pero bueno, eso ya No es lo será. máximo, eso No. es otro tema. Ok, Eso mira, es qué otro interesante. tema. Muy bien, pues los dejamos con una canción justamente que es muy representativa de Edith Piaf sobre su magnificencia como cantante y es justamente La vida en rosa. Saludos a todos, cuídense mucho y Nos escuchamos dentro de una semana. sí, por favor. Saludos a Yolanda Guerra que nos está escuchando. Un beso, bye. Viendo en vivo desde Querétaro, México. Todos los derechos reservados. Círculo